depresión infantil, la doctora Soledad Alonso, quien es psiquiatra infanto, juvenil y también psiquiatra de adulto. Doctora, antes de irnos a la pausa, usted hablaba de unos datos que son bastante importantes y es lo relativo a las ideas suicidas, a los pensamientos en relación a la muerte. Háblenos un poco más de esto, porque esto de verdad que yo recuerdo La Fontaine cuando estudié medicina, que ese era un aspecto bastante importante que ponían mucho hincapié el profesor de psiquiatría, el tema de la ideación suicida, y que eso era un criterio ya para hacer una intervención. Abúndenos un poco, doctora, sobre ese aspecto. Ok, la ideación suicida es esta manifestación que presenta cualquier persona de atentar contra su propia vida, pero es muy interesante abordarla desde el punto de vista... mentalmente, ¿no? Así es. Entonces, desde el punto de vista pediátrico, hay que tomar elementos en cuenta, que es que el concepto de muerte va evolucionando a lo largo de su desarrollo. O sea, no es lo mismo el concepto de muerte de un niño de 3, 4, 5 años, al concepto de muerte de 7, 8 años, al concepto de muerte de un adolescente de 15, 16 años. Entonces, cuando un niño dice quizás me quiero morir, hay que tomar en cuenta, o que quiere quitarse la vida, hay que ajustarlo. Claro, en la ideación final o el acto final siempre hay que tomarlo en cuenta independientemente de su edad. Pero ¿por qué yo digo esto? Porque podemos encontrar un niño de 4 o 5 años que diga que perdió a su mamá, por ejemplo, está en una fase de duelo y extraña mucho a un familiar, madre, padre, abuelo, con quien tenía mucha cercanía, y dice, yo quiero volver a mi abuelo, quiero ver a mi mamá, quiero abrazarla, y si mi mamá murió, pues yo me quiero morir para estar con mi mamá. Porque ellos no entienden ese concepto de irreversibilidad de la muerte. Para un niño preescolar, por debajo de 6 años, la muerte es reversible. ¿Y por qué? Porque tiene un pensamiento concreto de que una persona fallecida lo que tiene es los ojos cerrados, que parece que está durmiendo. Entonces, si la persona que se duerme abre los ojos y se despierta, así mismo es el concepto de muerte que ellos tienen. Es reversible, es como si fuera un sueño. Ya cuando va adelantando en sus etapas de desarrollo cognitivo, en edad escolar, entre los 7 a 10 años, tiene un pensamiento un poquito más acabado, y lo que hace es que lo ve como que es irreversible, pero todavía no estoy tan convencido, no lo sé manejar muy bien, y es como el concepto de Gasparín, un fantasma, como que este pensamiento animista de que la persona que murió, su espíritu, su alma sigue rondando entre nosotros, pero todavía no lo tiene tan acabado. Ya cuando empieza esta adolescencia, comienza a tener un pensamiento mucho más abstracto, más operaciones formales y lógicas, y puede tener un concepto más acabado de la muerte. Por eso, sí, aunque un niño por debajo de 10 años nos puede decir, y hemos tenido casos de suicidios consumados en niños menores de esta edad, aunque no tengan este concepto de muerte, sí es importante tomarlos en cuenta. Ya el adolescente que dice 15 años, yo me quiero quitar la vida, hay que darle una alerta súper roja, bandera roja, y todas las atenciones del lugar, porque sí sabe muy bien qué cosa es morir, sabe que es irreversible, sabe que no va a volver para atrás. Entonces, si tomamos esto en cuenta, cuando este niño, niña, adolescente nos dice que tiene este pensamiento, siempre debe ser evaluado por un psiquiatra. Fíjense que como la depresión infantil y la depresión en sentido general es uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial, que lo plantea la OMS, y sabemos que la cantidad de especialistas no es la adecuada para responder a la población, ellos han implementado las guías MHGAP, que es cerrando brechas para el acercamiento de la población general a la salud mental. Estas guías, y nuestro país está también trabajando con eso, por eso tenemos los protocolos. Nuestro Ministerio de Salud Pública tiene los protocolos de atención a niños, niñas, adolescentes con depresión infantil, en respuesta precisamente a estas guías, para que población de salud o personal de salud, médicos, enfermeras, desde el médico general, sepan identificar a un niño, niña, adolescente con depresión. Entonces, ¿qué es lo primero que hace el flujograma de atención de nuestro protocolo? Que si tiene un riesgo suicida de algún tipo, debe ser derivado a un psiquiatra. Ahora, hay depresiones que no tienen el riesgo de la ideación suicida o del acto suicida, entonces sí pueden ser manejados incluso ambulatoriamente, con un adecuado acompañamiento. Pero si se identificó,
la ideación suicida debe ser evaluado por un especialista siempre, siempre, siempre. Ahora, doctora, o sea que es un tema de atención primaria. Así es. Entonces, le hago una pregunta antes de pasar a hacer la que iba. Sabemos cuál es la preparación del colectivo médico cuando sale de nuestras universidades. Así es. Hay especialidades que son sagradas desde el punto de vista de su abordaje, que todo el mundo cree que la sabe, entre ellos la psiquiatría. Y está preparado un médico de atención primaria para tratar a un niño, ¿verdad?, que esté comenzando en una fase de depresión y que no siga, ¿está preparado para ello? Es lo que estamos tratando de cambiar. Okay. Es lo que debe de cambiar. Porque la realidad, y no solamente en nuestro país, las consultas de psiquiatría a nivel público no dan abasto para tener una atención lo más oportuna posible. Ya cuando tiene una ideación suicida es una emergencia. Va al hospital, a la emergencia del hospital, la ideación o el intento suicida. Pero cuando tenemos un paciente con depresión y debe sacar una cita, muchas veces tiene un compás de espera, que no necesariamente es el óptimo. Pero eso es aquí en nuestro país. En Estados Unidos el tiempo de espera es mayor. El tiempo de espera para un psiquiatra infantil. En Francia por igual. Un psiquiatra infantil muchas veces tenemos que esperar hasta 6-8 meses para ver a un psiquiatra infantil. Pero el médico primario tiene entonces las unas herramientas diferentes a lo que localmente vemos. Vamos a ver qué dice la gente, doctora, a ver lo que nos opina el pueblo. Adelante, buenas. Hola, ¿cómo está, doctor Brocle? Adelante, bien, bien. Qué bueno, es importante escuchar su voz. Yo estoy llamando porque me interesa, Rocle, ver cómo puedo conseguir un contrato de trabajo para Puerto Rico. Ya, muy bien. Usted es un campeón. Doctora, muchos casos de suicidio en niños y adolescentes que los hemos visto publicados en distintos medios de comunicación se dan o porque les corrigieron o porque les quitaron la tablet, les quitaron el acceso al celular. Entonces ya ahí el papá tiene miedo de corregir al niño porque no quiere que termine con su vida el niño o suicidándose. Entonces el tener ese equilibrio entre cómo corrijo no vaya a ser cosa de que esa corrección termine en que el niño se quite la vida. Bueno, pues yo quiero tomar esa llamada que nos hicieron y engancharla con lo que estaba comentando inicialmente el doctor Monegro. Sí. El desempleo. Está buscando un contrato de trabajo. Tenemos a un adulto. Ya estaba hablando el doctor Monegro de que precisamente la tasa de desempleo de nuestro país es bastante alta y que predispone, lo hace también una vulnerabilidad social a tener algún tipo de trastorno mental. Háblame de estos padres que están desempleados, tienen precariedades y están ellos mismos muchas veces con un humor deprimido y que no pueden entonces ayudar a sus hijos a regular sus emociones. Y no solamente los padres desempleados, entonces vámonos al otro extremo. A mí me encantaría tener un encuentro con un sociólogo para plantear este tema de cómo nuestra sociedad está cada vez mayor demandando el pluriempleo porque un solo empleo no necesariamente es muy bien pagado. Entonces tenemos padres que no están en casa porque tienen 1, 2, 3, 4, 5 trabajos y no están en sus hogares. Los niños están creciendo con niñeras que no necesariamente aportan al rol de regulación emocional. La niñera se encarga de que el niño esté correctamente aseado, que la casa esté limpia, el niño no se dé ningún golpe, pero la regulación emocional, ¿quién la hace? ¿Cómo este niño... la tablet hace la regulación emocional, el televisor. Entonces, este niño no está teniendo estas herramientas a lo largo de su desarrollo para poder tolerar la frustración. No se le está creando un sentido de pertenencia, porque todos creen entonces de que el sentido de pertenencia, somos una familia, tú eres mi hijo, es porque papá, mamá es proveedor, lleva el dinero a casa, le pagó el colegio, le pagó la clase de natación, le paga la clase de fútbol o lo pone en el equipo de fútbol. Pero ¿quién pasa tiempo con ese niño para enseñarle de que las emociones se deben de regular? Entonces, esto es muy importante para partir de ahí cómo este papá corrige de que el niño no haga algo que debe de hacer. Y el niño tolera esa frustración de que yo sé que tengo que hacer la tarea, no puedo seguir jugando en el play, aunque sea online, con mi amiguito que está en China o con el vecinito que está en otra provincia. Entonces, tengo que dejar la computadora porque tengo que ponerme a hacer tarea. Mi papá me quitó el celular, la tablet, el play, y entonces eso no lo tolero. Y me quiero morir. Así más o menos
de simple suena el discurso de un paciente que no está regulando adecuadamente sus emociones y que cognitivamente Y no hay que está tomarlo en manejando serio, esta Soledad. situación. Claro que sí. Sí. Sí hay que tomarlo en serio. Un niño que le dan una pela, ¿verdad? El niño, pues, como parte de la disciplina de esa casa, en esa casa se da pela. Y le dan una pela y el niño dice, yo me quiero morir. Y patalea y es a consecuencia de ese hecho. ¿Se toma en serio o qué se hace? Se toma en serio. ¿Se Y toma te en voy a serio? decir 2 razones por qué. En primer lugar, la pela. ¿Por una simple pela? Sí, Sí. sí, se toma en serio. En primer lugar, no debería haber una pela. Hay otras Es formas que de tú eres de una corregirlo. generación diferente. Pero precisamente a eso me encanta tocar ese tema, porque significa que cuando un papá o mamá le da una pela a su hijo, le está enseñando a su hijo de que los golpes son la respuesta a la solución de conflictos. Y después nos preguntamos por qué en el semáforo la gente va a chocar y se saca machete y pistola. Aprendió entonces de la casa. Aprendió Que de la que la violencia es la violencia es la respuesta de Sí. mediación de conflictos, porque cuando yo no hacía lo que mi mamá y mi papá querían, me daban un correazo, un chancletazo. Mire, doctor, usted ha puesto una Sé que referencia sí, sí, seguimos por esa Mire, No, línea. le va a hablar un abanderado de la pela y que recibió mucha pela. Pero yo sí, y pelas silábicas. Doctora, A ver. Yo si te hay digo. algo común en nosotros, el que está criando de manera normal, es que los psiquiatras están dañando a los niños. Y ponen como ejemplo en Estados Unidos, que no hay mediador en la solución de conflicto. Un niño debe tener, hasta lo Biblia lo dice, de que quien lo está cuidando tiene que tener un elemento que poder utilizar en caso de no que abusar, ¿entiende? Para aplacarlo. Claro. Usted de los psiquiatras, yo estoy hablando de una varita, estoy hablando de una correa, pero no usarla. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, le pongo ese ejemplo, es el colmo donde tú no le puedes dar un cocotazo a un muchacho para criarlo. Pero sin embargo, el muchacho a corta edad sale, busca una pistola y mata a todos sus compañeros. Exacto. ¿Cómo? Explíquenos esto, por Todos favor. los extremos son malos. Eso es un viejo adagio. Y gracias por sacar a colación este aspecto porque me va a permitir explicar algo muy importante. Hay diferentes estilos de crianza. Y están los padres extremadamente permisivos y el extremadamente autoritario. Militarmente, al estilo Trujillo. Porque sí, porque yo lo digo, porque yo soy la figura de autoridad aquí, usted tiene que hacer lo que yo le diga. Entonces, los extremos son malos. El hecho de criar no significa que dejemos los niños a que hagan lo que ellos entiendan. Ser papá y mamá hay que poner límites claros y definidos, pero eso se va construyendo desde que el niño es un bebé y va entendiendo que usted es una figura de autoridad. Ahora, cuando nosotros nos enseñan que la forma de ser una figura de autoridad es a correazo o a machete o con una chancleta o con una varita, entonces no sabemos cómo construir esta figura de autoridad de otra manera. Resuelven, yo he escuchado mucho esta expresión, que una pela bien dada, A tiempo. a buen momento, a tiempo, resuelve muchos dolores de Gracias, cabeza. amado. ¿Qué usted opina? ¿Qué usted opina, doctor? ¿Usted opina que eso no tiene asidero o que sí? Que una corrección a tiempo puede evitar dolores de cabeza. No, en el la futuro? corrección a tiempo sí evita dolores de cabeza. Por medio de el la pela, punto doctora. es cómo se corrige. Dándole una Porque cuanta nalgada. la corrección hay que hacerla. No es dejar a los niños a chivos sin ley. Sí. No, los límites hay que La policía establecerlos. entonces luego a ese muchacho, a los 18, a los 21, a los 22, le da 2 tiros porque estaba delinquiendo, estaba atracando. Porque él no encontró una figura de autoridad. Cuando nos vamos en rojo, el policía te pone una tremenda multa. Cuando cometes un delito, no te mandan a un resort, te mandan a la cárcel. Exacto. Entonces, las consecuencias de Régimen de consecuencias, exacto. exacto, las consecuencias de tus acciones, el ser humano, si no las recibe, sigue actuando Exactamente. de manera al margen de las reglas y de las normas. Exactamente. Entonces, partiendo de ahí, te puedo decir de que siempre el ser humano a lo largo de su desarrollo necesita un régimen de consecuencias acorde a su edad. Pero los padres esto no lo saben. Pero, Por ¿pudiera ejemplo, ser un el niño régimen de 4... consecuencia una pela a tiempo como introduce a Mauri? No, una pela a tiempo. No la vamos a sacar. No. De No, una pela a Doctora, tiempo yo, no, ya, una yo me estoy pela a sintiendo tiempo mal no. porque yo di una pela Pero esta mira, semana. mira por qué Culebra. estoy tan interesada en Ay, Los aclarar este psiquiatras son punto. antipela.
Aunque yo tengo un amigo que es psiquiatra y dice, no. Hay que darle su pela. Lo que no se puede maltratar al muchacho. Una pelita. porque Yo la tengo pela no es problema un en mi casa, maltrato. y es que como yo tengo niña, pues en mi casa es difícil porque las hembras no se golpean. ¿Tú entiendes? Ajá, pero el varón Es un sí. problema. Bueno, si tuviera varón, mire, aunque hay una que si estuviera escuchando dice, ¡hey! ¿Qué pasó? Eso llevó su- No, pero mira pero realmente el tema es un tema bastante interesante porque nosotros estamos acostumbrados al maltrato de los niños. Por ejemplo, cuando en mi época no solamente se daba pela, sino que se hincaba el niño en un guayo y Al se le sol. ponía una piedra en la cabeza, o sea, una tortura. Y esas eran prácticas de tortura. Eso no tenía nada de corrección, eso era una práctica de tortura. Y hoy día nosotros no podemos decir que eso ha desaparecido. Sin embargo, el tema de la corrección, pues ciertamente que tiene que establecerse límites. Por ejemplo, el niño, tú a las edades tempranas, tú lo pones, por ejemplo, un niño de 4 o 5 años, y tú lo pones, le dices, mire, siéntese en ese rinconcito ahí por 5 minutos, y eso, él se está sintiendo cohibido. No lo está maltratando y al final estás logrando que él entienda el efecto. Gracias. Pero hay situaciones donde entiendo que una nalgadita no traumatiza a nadie. Vamos a ver qué dice la gente. Buenas. Buen día, saludos a todos. Como siempre, interesante el tema. Doctora, conozco el caso de un niño de 10 o 12 años que vivía con los abuelos y parece que tenía una relación muy estrecha, muy arraigada con ellos. Y entonces luego ellos se tuvieron que ir a vivir fuera del país. Y el niño terminó quitándose la vida utilizando una escopeta. La pregunta es, ¿puede un niño hacer esto de manera súbita sin dar señales o tal vez ahí hubieron señales que no se identificaron? Y quería también corroborar lo que decía la doctora con relación a la corrección de los niños. Yo tengo una de 9 años que yo nunca le he tenido que pegar y yo simplemente tengo que hablarle y cuando le subo el tono ella hasta llora porque eso es suficiente para que ella entienda que estoy corrigiéndolo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por su aporte. Ok, entonces 2 cosas. En primer lugar, siempre hay señales de alerta. Este niño tenía una vulnerabilidad. Tenía una relación muy cercana con sus abuelos y se fueron del país y se vio en una situación que se sintió abandonado. Quizás no tenía una depresión previa, quizás fue un gesto impulsivo. Sí. Entonces, un niño con impulsividad, datos de impulsividad, igualmente también puede ser evaluado y haberlo visto como una vulnerabilidad. Es decir, se pudo haber evitado quizás en un niño con estas características, quizás tenía alguna otra alteración o trastorno de base que maneje impulsividad y se pudo haber previsto y evitado. Quizás, no necesariamente del corte depresivo. Claro está que muchas veces sí tenemos ideaciones que realmente como la gente tiene mucho miedo. Y quiero hacer este pequeño paréntesis en este sentido. Si tú le preguntas si se va a matar o si se quiere quitar la vida, le estás sembrando la idea en la cabeza. Exacto. No es así. O sea, no se plantea la pregunta, sino que cuando la persona lo verbaliza lo debes tomar en cuenta. Sí hay pruebas psicométricas que nos pueden orientar, pero no son 100% fiables. Muchas personas se confunden con eso, de que le van a hacer una prueba y eso me va a decir si sí o si no. No, el diagnóstico en es el caso clínico. es el profesional y es Que el evalúa. paciente y es el familiar. El O sea, informante. ahí está la Así información es. y la Así establece el profesional, el Así médico. es. Vamos a ver. Las pruebas psicométricas nos pueden buenos aportar, días. sumar, pero no es que nos van a dar el diagnóstico. Y Vamos. para personal no especializado, Sí, buen orientativo para referir. Exacto. No es que vamos a quitarle importancia Buen tampoco. día. Buenos días, días. adelante, Sí, cátedra bueno. médica. Sí, buen día. Yo estoy oyendo el programa y yo tengo una niña, bueno, ya es adulta, tiene 18. Y la niña, ¿cómo le digo? Ella como que no sabe lo que quiere y siempre está aislada de los más integrantes de la familia, siempre está sola cuando no es con la tablet, está durmiendo, duerme mucho. Y como que no quiere interactuarse, hacer nada. Si estamos cooperando en la cocina, ven, ayúdame esto, ayúdame el otro, ya lo hace como, ya tú sabes, como encojonada. Como que no quiere motivarse como a aprender nada ni a hacer nada. Ok. Yo le digo que voy a investigar de curso en Infotec y eso, y le pregunto, ¿qué te gustaría hacer? ¿De uñas, de cocina? O sea, y dice, yo no sé, como que no sabe, no tiene interés.
Ya. Bien. Bueno, Muchísimas gracias por su llamada. Bien, su niña debe ser evaluada. Cuanto antes mejor, obviamente. Puede ser que tenga un trastorno depresivo, puede que no. Precisamente esta evaluación clínica tenemos que ubicar el contexto. Esto que usted nos acaba de decir, mamá, de que, por ejemplo, usando sus propias palabras de que ven, ayúdame en la cocina y ello lo hace, pero molesta, eso es una de las manifestaciones de irritabilidad y del hecho de que, ok, lo hago, pero no quiero hacerlo, no me siento con placer de hacerlo. Entonces, esta niña necesita una evaluación clínica, así que le invito a que la lleve lo antes posible, a que tome la cita para el servicio de salud mental del Hospital Robert Reed Cabral. En este Y caso. recordarle a la gente que nos sigue que la doctora Alonso, la doctora Soledad Alonso, la encontramos en el teléfono 809-363-0103. 809-363-0103. Doctora, hay alguien que nos escribe a través de YouTube en la transmisión que realizamos en este momento. Su nombre es Daris Alexander y él pregunta si un niño se puede deprimir porque le vaya mal en la escuela. Y yo, bueno, pues justamente en esa misma línea también me gustaría que usted pudiera explicar cómo se afecta el desarrollo en la escuela de estos niños que tienen depresión infantil. Serían esas dos preguntas ahí a la par. Precisamente la comorbilidad, es decir, la presencia de dos entidades o trastornos al mismo tiempo es lo más frecuente. Casi podríamos decir que es la norma o la regla, más que la excepción. Entonces, sí, la depresión infantil puede venir de la mano con otro tipo de trastornos, llámese trastorno por déficit de atención, puede estar de la mano con trastornos de ansiedad, con trastornos del aprendizaje. Puede ser que esta disminución de rendimiento académico sea un síntoma de la depresión o puede que sea una comorbilidad, y eso solamente se establece cuando se hace la evaluación del paciente. Entonces, no es que sea disque una cosa totalmente diferente. En los niños, precisamente como están en un proceso de crecimiento y desarrollo, las cosas son como una bola de nieve, que viene una sola cosa y viene pequeña, pero entonces si no se le presta atención, va rodando, se va haciendo más grande, va arrastrando más nieve y se van arrastrando otros ámbitos de la vida, que en un inicio era solamente el estado de ánimo particular, pero entonces empieza a expresarse en las interacciones con la familia, en las interacciones con los amiguitos, con los vecinos, en la interacción con los profesores, en el rendimiento académico. Doctora, ya tenemos el diagnóstico hecho de que el niño tiene depresión. ¿Cuáles son las herramientas que tiene a disposición ante un diagnóstico de depresión? ¿Qué ruta tomamos? Cuando evaluamos al niño y hacemos el diagnóstico, tenemos varias alternativas y dependiendo de su edad y su etapa del desarrollo, podríamos incluso categorizar el nivel de depresión. Si vemos que es una depresión leve con poca vulnerabilidad genética por parte del paciente, con una red de apoyo que es capaz de ofrecer un buen soporte, apoyo, los tutores, los padres, una abuela, muchas veces los padres no pueden, pero los entonces hermanos. si hay un hermano, una abuela, una tía, una prima, una madrina, que muchas veces en nuestro país no le damos tanta importancia a la madrina y al padrino, Aquí son sí. quienes asumen a este niño y si mamá, papá trabajan y no pueden estar con él el día entero, pues entonces yo lo abrazo y estoy con él y le doy el acompañamiento. Fortalecer esta red de apoyo y se le da tratamiento psicoterapéutico cuando está en estas primeras etapas una intensidad leve o un nivel de gravedad leve de esta depresión. Ya cuando tenemos una depresión moderada, severa, cuando es evaluada por un clínico, además de estos recursos psicoterapéuticos, muchas veces se debe usar el tratamiento farmacoterapéutico. Entonces, O sea, sí hay que se medicarlo. maneja con antidepresivos. En la categorización de moderado a severo, ¿no? Entonces, doctora, ¿quién establece el diagnóstico de depresión? Hay una tendencia de que, bueno, el niño lo veo con un trastorno del estado de ánimo, lo veo muy apagado. Lo que la doctora Alonso está diciendo me parece que es el caso de este niño o de esta niña, y lo voy a llevar donde un psicólogo o donde un psiquiatra. ¿Quién establece el diagnóstico de depresión? Ambos lo pueden hacer. ¿Sí? Ahora, el abordaje sí es lo que debe cambiar en función de cuando se hace este diagnóstico, pero ambos pueden hacer el diagnóstico. Eso es importante ese aspecto, ¿no? Pero con el tema ya del abordaje, del tratamiento que se va a emplear, evidentemente que si se trata de una situación ya moderada a severa, pues entonces ahí evidentemente que
es psiquiatría, ¿no? Exactamente. Muchas veces tenemos la situación de que el niño se ve durante muchos años con un manejo, con un psicólogo, con una depresión y el paciente todavía no termina de salir. Le hago un llamado precisamente a estos profesionales de la salud mental que son nuestros hermanos y aliados en nuestro manejo de los pacientes, los psicólogos, de que cuando vean que tienen un paciente con depresión y todavía no salga, que ustedes están implementando todas las estrategias que en su haber tienen conocimiento, refiéranlo, porque nos llegan muchos niños de 13, 14, 15 años que desde los 9 años tienen una depresión infantil y tienen todos esos años manejo con psicología y entonces el paciente nos llega a nosotros, le instauramos un manejo farmacológico y la familia dice, doctora, pero ya han pasado 3 meses y todavía el paciente no responde. En primer lugar, los medicamentos tienen un tiempo en que empiezan a actuar para empezar a notarse los cambios y número 2, no es lo mismo lo que vamos a ver de respuesta en un cerebro que se le puso el tratamiento a tiempo, lo más precozmente posible, a un cerebro que ya tenía cambios, que tenía varios años con depresión. No va a ser igual la respuesta. Doctora, en las situaciones severas, ¿de acuerdo? Ya está pensando, tiene idea suicida, tiene esto. En el niño y en el adolescente, ¿se puede utilizar la terapia electroconvulsiva? Por debajo de 15 años no es lo ideal, no es lo ideal. Pero se puede. Pero se evalúa riesgo-beneficio del paciente. Okay. Siempre se deben implementar todas las estrategias posibles, evaluar cuidadosamente cada caso, pero no es lo recomendable. Doctora, ¿cómo trabajar la autoestima de mi hijo desde que está pequeñito? Trabajar el manejo de emociones como una manera de prevenir que aparezca un episodio de depresión infantil. Le digo a muchos padres que tienen que aprender, nadie nace sabiendo. No existe un manual para los papás para decir cómo tenemos que criar. Entonces, muchas veces los papás tienen un nivel de exigencia muy alto para sus hijos. Entonces, aprender como papás qué yo le puedo pedir a mi hijo. No es un tema de que yo le haga todo a mi niño. Tengo que enseñarlo al niño que haga cosas por sí solo, pero hasta qué punto se lo puedo pedir. No le voy a decir a un bebé de 6 meses que se ate el cordón de los zapatos. ¿Qué yo puedo pedirle a ese niño de acuerdo a su edad de desarrollo? ¿Qué le puedo pedir a un niño de 1 año? ¿Qué le puedo pedir a un niño de 2 años? ¿Por qué? Porque el niño se frustra. Entonces muchos papás quieren ser muy exigentes y decir, el niño puede hacer esto, cuando realmente no es capaz de hacerlo. Muchos papás, algo tan básico como el tema de que el niño pueda dormir solo o dormir la noche entera cuando en su edad todavía su cerebro no está listo para dormir de un tirón la noche entera, necesita despertar. ¿A partir de qué edad el niño debe dormir solo, doctora? ¿A partir de qué edad? ¿Debe dormir solo o dormir la noche completa? Dormir solo, o sea, acostarlo en su camita, punto. Desde que nace, si están las condiciones de cuidado adecuadas. O sea, en el espacio adecuado. Niños de 7, 8 años todavía durmiendo con los padres. ¿Eso es correcto o eso crea un trastorno? Depende de los padres, si no les complica el tema de la intimidad marital, por ejemplo, depende. Pero claro, un muchacho en el medio, evidentemente. Hay padres creativos que buscan otros recursos, aunque el niño duerma con ellos en la cama. Se van a la habitación del niño. Cortitica, esa teoría de que uno suelta al niño y durante los 3 primeros días va a llorar mucho y después se duerme solo, desde el punto de vista del manejo de sus emociones, ¿es correcta? Se siente abandonado. No es lo más correcto, se siente abandonado. El niño pequeño, el ser humano, porque incluso en los primates ya eso es otra historia, pero el niño humano necesita la respuesta a una contención externa. El niño no es capaz de regularse solo, no es capaz. Su cerebro no tiene esta capacidad, necesita regulación externa, que en este caso son los padres o los tutores o quien sea que lo cuide. Bueno, señores, hoy hemos tenido la oportunidad de conversar con la doctora Soledad Alonso y hemos hablado ampliamente del tema de depresión infantil. Recordarles a los amigos que la doctora Soledad Alonso la encontramos en Consultorios Emmanuel. El teléfono es 809-363-0103. Mañana será otro día. Agradecerle, doctora, y ojalá tenerla pronto con nosotros.